a todos. Continuando con nuestros videos sobre aspectos legales relacionados a la creación de sitios web, veamos algunas recomendaciones de buenas prácticas en el registro de dominios, así como en la gestión de dominios y sitios web o páginas web. En este video, además, fuera de manifestar algunos aspectos o tópicos relacionados a la idea central, veremos algunos ejemplos de sitios bolivianos y sitios extranjeros. Para evitar cualquier tipo de disputa o para evitar cualquier tipo de controversia derivada en el registro de dominios, siempre se tiene que recurrir a un análisis previo en el sentido de que el dominio se encuentre libre de derechos. Esto comúnmente ocurre cuando hacemos la consulta directa a los proveedores de dominio, ya que en el momento de seleccionar nuestro nombre para que sea empleado en nuestros sitios web, es el proveedor de dominio el que nos acreditará en última instancia si es que éste resulta estar disponible o no resulta estar disponible, acorde obviamente a ciertos criterios y lineamientos con relación a el empleo de nombres de dominio como mecanismo para identificar fehacientemente a una página web o un sitio web que corresponda a un titular, sea este individual o colectivo, refiriéndonos sobre todo a una empresa. Otro de los aspectos también importantes a considerar en el registro de dominios es la cobertura o seguridad que le puede brindar el registrar de manera denominativa, sin el logotipo, la marca de una empresa, para proteger el nombre y evitar que ese nombre pueda ser empleado por parte de terceros de manera irregular o incluso hasta fraudulento o de mala fe, ¿no? Como acontecía en el caso del muchacho en Chile que había registrado la marca Nike o Nike como si fuera de su titularidad, aparejándola obviamente a un nombre de dominio de código de país, ¿no? Un country code top level domain. De la misma manera, entendemos que dentro de ese manejo de buenas prácticas es importante entender cómo se traza la relación del dominio del sitio web hacia lo que es, o del dominio hacia el sitio web o hacia la página web, ya que luego de reservar o adquirir un dominio pasamos a la creación del sitio, que eso va a involucrar una serie de factores que son parte trascendental de nuestra transformación digital en términos de marketing digital, de creación de branding o de imagen corporativa y que en todo caso tengan que reflejarse en el contenido del sitio web, ¿no? Aspectos que ustedes van a abordar en otros tópicos o módulos del diplomado. Pero si ya nos basamos en el criterio o la condición jurídico-legal que debiera plasmarse en parte del contenido del sitio web, encontramos algunos aspectos de recomendaciones y referencias que se nos plantean en un plano internacional y que no necesariamente son exigibles en Bolivia, pero que poco a poco las estamos incorporando en ese sentido. Una de las recomendaciones que solemos escuchar por parte de los proveedores de dominio, así como también los proveedores de hosting, el hospedaje correspondiente para alojar el contenido de sitios web, es de que se incluya en ellas, son las páginas, información legal de la empresa o el titular del dominio. Esa información legal comúnmente se identifica en 4 factores. La denominación o razón social, claramente identificable dentro del sitio web, que en los ejemplos les mostraré en qué consiste aquello. El registro comercial, para demostrar que estamos ante una empresa que formalmente ha sido constituida de manera acorde a la regulación del país del cual se trate o de la región a la cual se circunscriba en términos normativos, ¿no? Si hablamos de Unión Europea, si hablamos de las páginas gestadas en Estados Unidos, en Canadá o en otra región y obviamente también en el caso boliviano, aunque dichas reglas no estén establecidas en la Ley 164 ni mucho menos en otra disposición conexa. También se recomienda que cuando estamos en la creación del contenido de nuestro sitio web, resulte provechoso el identificar el régimen de autorización o regulación al que se sujeta el sitio web en cuanto a su contenido, en cuanto a su alcance o sus destinatarios, ¿no? Que esto también, como les digo, es una recomendación
que se maneja sobre todo en mercados un tanto más regulados o mercados de alguna manera protegidos, sobre todo para el beneficio que puede generarse para usuarios digitales. Y por último, la información clara y precisa sobre precios, si es que el sitio web es una plataforma empleada para la comercialización de productos o de servicios, siempre y cuando corresponda, ¿no? Pero si se trata de una empresa que no brinda productos o servicios, o por lo menos no va a vincularse inicialmente a lo que es un esquema de e-commerce, no es imprescindible cumplir con este parámetro, ¿no? Sobre el cual volveremos un poco más adelante. De la misma manera, también cuando ya pasamos del dominio al sitio web, resulta provechoso el que nosotros podamos manejar ciertos avisos legales, concernientes, por ejemplo, a los términos y condiciones de uso para el servicio o producto o el mismo sitio como tal. Este aviso legal puede incluir también el detalle de que nuestro sitio emplea cookies o códigos de programación dentro del sitio web que se dedican a capturar datos para brindar un mejor servicio a favor del usuario digital, dando la posibilidad de que el usuario pueda aceptar o rechazar proporcionar datos a través de una política de cookies empleada por la empresa. Es evidente además de que esa información sobre la política de cookies tiene que ir acorde a la regulación de cada país y en caso de no existir, como en la situación boliviana, pues que se sujete a los términos y condiciones de uso que también se hubieran comunicado con antelación. Ahora, cuando nos referimos a los términos y condiciones de uso, separándolos un poco al aviso legal, que vendría a ser ya la determinación formal de la relación existente entre el proveedor del servicio o el titular de la página o el sitio web, puede eventualmente establecerse criterios muy particulares de términos y condiciones aplicables a cada tipo de servicio o a cada tipo de producto, razón por la cual se traza un criterio de relación comercial con los usuarios y con los clientes del sitio web. Verifiquemos este tipo de circunstancias comparando sitios web bolivianos versus sitios web extranjeros o de empresas extranjeras. Y vamos a comenzar con el sitio web de la CBN, de la Cervecería Boliviana Nacional. Es más, vamos a revisarlo en toda su extensión. Vamos a volver a cargar el sitio. Obviamente ya, como tengo el caché activado, carga bastante rápido. Vemos que en la parte superior figura el acrónimo de la cervecería, no necesariamente el nombre completo, como hacíamos alusión a una recomendación. Claro, cuando uno tiene noción o tienes conocimiento del significado de un acrónimo, porque es además parte de la marca de una empresa, no hay tanto problema. Pero si eventualmente estamos ante esa disyuntiva o estamos creando, por ejemplo, nuestro branding o nuestra imagen corporativa en línea, pues resulta provechoso manejar el nombre completo. En este caso, además, tenemos un menú desplegable donde se va gestando, por ejemplo, la historia sobre la CBN, las marcas que maneja, que en este caso ya no sería un menú desplegable, la responsabilidad social y otros aspectos que van más ligados a los criterios de visualización y de presentación de la empresa. Antes de ver los otros componentes del sitio web del CBN, veamos un sitio web de otra empresa similar, vinculada también al rubro de la comercialización de bebidas alcohólicas, en este caso cervezas. Vamos con Quilmes. De la misma forma tenemos también a Quilmes, tiene su logo, sus marcas, las categorías que podemos encontrar, un buscador, los contactos, etc. Entonces vemos cómo ya se materializa algunas circunstancias distintas. De la misma manera vamos a volverla a cargar para ver un poco el tema de la visualización inicial. Si se fijan en la parte inferior, aparece un footer o un banner desplegable en la parte inferior donde nos consulta si queremos aceptar o bien rechazar cookies, dándonos una pequeña advertencia
de que la idea de aceptar estas cookies es para que la empresa pueda personalizar contenido y anuncios y que estas funciones sean destinadas sobre todo a un mejor funcionamiento de sus redes sociales y también la posibilidad de analizar su tráfico web, entendiendo que habrá una captura, por lo tanto, de datos para llevar a cabo servicios de analítica de red, en la cual se pueda mapear el comportamiento de cada usuario cuando ingresa a la página. Veamos un cambio importante en cuanto a la visualización de contenido. Notemos en este punto que Quilmes, a través de su sitio web, da estricto cumplimiento a los requerimientos de legislación local, entendiendo que para poder ingresar inclusive a la información relacionada a bebidas alcohólicas, en este caso cervezas como Brahma, Stella Artois, Corona y otras que son comercializadas por Quilmes, se tenga que acreditar que contamos con la edad suficiente para el consumo de bebidas alcohólicas. Situación que, por ejemplo, no ubicamos en el caso de la cervecería Paceña. Volvamos a la página web de Paceña y vemos cómo en este caso no contempla aquella situación. Vamos bajando con la información y vean, ya nos presenta cuáles son sus productos, nos presentan algunos videos, etc. Vámonos a la última parte de la página, donde se ha consignado los términos y condiciones. Si se fijan además, fuera de poder estar vinculado a una estrategia minimalista en cuanto a contenido, vemos que CBN no presenta muchos datos que sí podemos evidenciar en otras páginas. Volvamos a la página de Quilmes para entender aquello. Antes que nada, pues llenemos los datos de la fecha de nacimiento con el objeto de poder verificar que sí contamos con el permiso suficiente para ingresar a el sitio. Una vez que hemos llenado nuestros datos de nacimiento para acreditar que somos mayores de edad y que obviamente tenemos la posibilidad de acceder a dicha información, vean, ya se ha visualizado todos los menús, ya tenemos información sobre sus productos y fijen, en la parte inferior, más allá de lo que son las cookies, vemos datos de contacto de la empresa. Una pequeña advertencia de orden legal que denota también el cumplimiento de la regulación local, de que se encuentra prohibida la venta a menores de 18 años, información sobre la empresa y vemos que en la parte inferior derecha se coloca el acceso para los términos de uso, el acceso a la política de privacidad, que está ligada obviamente al cumplimiento de ciertos criterios de regulación, tanto de orden local o también de nivel internacional en base a una serie de estándares establecidos, así como también los datos de contacto para que podamos verificar con el administrador del sitio si es que eventualmente requerimos mayor información o eventualmente pedir aclaraciones sobre el uso de cookies o cualquier otra circunstancia que involucre captura de datos. Lo mismo en la parte superior, también el acceso a contactos. Volvamos a la página de Paceña. En el caso de Paceña tenemos simplemente la identificación de nuestros términos y condiciones de uso. Voy a aprovechar la pizarra. Ahora sí. Nuestros términos y condiciones de uso que denotan en gran medida la adecuación o adopción de una serie de estándares internacionales cuando se trata de empresas que están vinculadas al régimen de bebidas alcohólicas. Pero después no tenemos información adicional, no tenemos datos, no sabemos con precisión dirección, ubicación y otros aspectos, aunque aquí contamos con la gran ventaja de que nuestro nombre de dominio ya nos está geoposicionando a Bolivia por la terminación del country code topleveldomain.bo. Veamos ahora otras páginas de ejemplo. En este caso vamos a recurrir a la página de un medio de prensa de acá de Cochabamba. Tenemos a el periódico Los Tiempos. En el caso del periódico Los Tiempos, sí nos muestra el nombre de la empresa, su razón legal, no solamente un acrónimo, en este caso Los Tiempos,
habría que agregar, obviamente, que se trata de una sociedad comercial, y luego de lo que es el contenido relacionado, obviamente, a el servicio como tal, nos vamos a la parte final. Si nos presenta información adicional, ¿no? Referida, por ejemplo, a contactos, el staff del periódico, pero no aparece ningún tipo de referencia sobre los términos y condiciones de uso del sitio web. Lo que entenderá, por lo tanto, o lo que nos permitirá entender que en el caso de los tiempos pareciere que no hay ningún tipo de consideración respecto a el uso de la información o el acceso a la información que proporciona. Se puede entender porque se trata de un medio de circulación nacional y así como también un medio de prensa. Volvamos a la parte inicial de la página. De la misma forma, ubicamos que entre su menú principal no existe aquella consideración. Y el tema de los datos de contacto se los maneja más bajo un enfoque de redes sociales que se trazan tanto a través de Facebook, Twitter, YouTube, y lo interesante, vean cómo no ha actualizado sus datos los tiempos, sigue haciendo alusión a Google Plus, a pesar de que es un servicio que ya ha sido descontinuado, ¿no? Entre las referencias que podríamos citar respecto a esta página. Comparémosla con otra página de un medio de prensa, en este caso el Washington Post, que de la misma forma vamos a volver a cargar el sitio y vemos el contenido. Se trata también, como ven, de una página web donde se presenta información o noticias. Vemos la serie de secciones, el menú correspondiente, la posibilidad de suscribirse, etc. Vámonos a la parte final del Washington Post y vemos que en el apartado sobre la empresa o sobre el sitio ya nos proporciona mayor información con relación al sitio como tal, y en el otro extremo, en el extremo derecho, en la parte inferior, los términos de uso. Aquí lo interesante es de que subdivide o clasifica los términos de uso atendiendo a diferentes factores o diferentes elementos que los va a considerar con relación, por ejemplo, a ventas, con relación a productos impresos, términos de servicio vinculados obviamente al manejo de información o noticias, las políticas de privacidad, las políticas de distribución a través de sistemas RSS o de Rapid Share, y también la posibilidad de escoger opciones, ¿no?, en relación a publicaciones o publicidad. En este caso, suele ser más completo debido en gran medida a la regulación aplicable a este periódico y al sitio web del Washington Post, a diferencia de lo que acontece con el periódico Los Tiempos acá en Bolivia. Veamos otro ejemplo adicional, en el caso ya de Incruz, aprovechando que es uno de los casos que también están trabajando. En el caso de Incruz, nos brinda una serie de parámetros, obviamente las famosas ventanas emergentes que predominan en gran medida en la región latinoamericana. Esto no es tan efectivo en otras regiones por razones que anotaremos después. Vamos a quedarnos en Incruz. Vemos que tiene una presentación un tanto más limpia. En este caso hay interacción con el sitio, no es un sitio estático, sino es un tanto más dinámico, pero vamos al punto jurídico legal que mencionábamos como recomendaciones para el manejo de un sitio. En este caso, la denominación Incruz, aunque no está completa, debiera hacer alusión que se trata de una sociedad comercial. Vamos bajando. Tenemos los datos de contacto para poder vincularnos eventualmente a la relación con el administrador del sitio a objeto de obtener mayor información.
pero lo llamativo, no tenemos términos y condiciones de uso, o por lo menos no se las vislumbra o no se las alcanza a identificar de forma clara y fehaciente. De la misma forma, no sabemos si el sitio cuenta o no con cookies para monitoreo de flujo del sitio web o el landing page respecto a seguimiento del comportamiento de los usuarios digitales que los visitan. Volviendo al principio, constatamos precisamente ese factor de que no hay un dato respecto a términos y condiciones de uso, sino ya directamente la operación del servicio para promocionar sus productos. Y obviamente el tema de las recomendaciones que mencionábamos, que en este caso se aplicarían con relación a los precios, ¿no? Pero eso ya ingresando a cada uno de los servicios desplegables. Comparémoslo con otra empresa extranjera. Vamos con el sitio de Mercedes-Benz. Vean la diferencia. Aquí inmediatamente nos saca una advertencia. Vamos a volver a cargar el sitio para mostrar aquello, ya que en el momento que ingresamos nos hacía alusión a las cookies. La diferencia en este caso, sin embargo, es de que al volver a cargar, ya directamente se asume que estoy aceptando las cookies de defecto, ¿no? Que ese es un punto que también es importante de mencionar. Tenemos la identificación de la empresa, Mercedes-Benz, luego vemos su contenido en particular y vayámonos a la parte final del sitio, donde debiera consignarse algunos aspectos de los que se recomendaba, ¿no? Por ejemplo, términos y condiciones de uso, el hecho de que se vaya a aplicar datos de contacto, que en este caso se vinculan más que nada a la gestión de redes sociales, como puede evidenciarse en este punto. Ahora, si se fijan, hay un pequeño menú desplegable donde nos permite suscribirnos a la comunicación mediante carta, en este caso mediante correo electrónico, la configuración, del servicio y también una pequeña referencia a la política de privacidad que se puede vincular a una ventana emergente en la cual se vaya a determinar cuál es el alcance de dicha política. Asimismo, nos menciona en la parte inferior un punto que es importante de poder sopesar, que este sitio web se basa en regulación americana y que está pensado precisamente para visitantes en un sitio en Estados Unidos o por lo menos de habla inglesa, por lo tanto también sujeto a los criterios señalados por la normativa americana. Luego vemos, ¿sí?, la noticia legal en el sentido de cuáles son los criterios sobre los cuales va a funcionar el desarrollo de nuestra relación con la empresa a través de su sitio web. También la información sobre cookies, la información sobre privacidad, todo el manejo de newsfeed y otros, así como el contacto para verificar si tenemos el acceso correspondiente al administrador del servicio o no. Como vemos, hay una serie de consideraciones interesantes o importantes que se deben tomar en cuenta para un buen manejo de un sitio web acorde a la normativa de cada país y, en caso de no existir una normativa correspondiente, sujetarse directamente a una suerte de autodeterminación o autorregulación aplicable por cada empresa para el tipo de servicio, producto o bienes que vaya a ofertar al mercado.